Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito Éxitos, y vía Zoom tengo al fotógrafo Ernesto Constante. Ernesto es un fotógrafo maravilloso y tengo que decir que me sorprendió su obra, yo no lo conocía, y estuve en la galería de Roberto Mata en los Secaderos de la Trinidad y vi su exposición. Me quedé loca, como dicen los chamos, o sea, de verdad me quedé timbrada, me quedé impresionada, admirada de unas fotos que me hablaron, que me estrujaron, que me llegaron al alma, que me conmovieron, me dieron ganas de llorar. O sea, y eso justamente, de eso es que se trata la fotografía. Y dije, tengo que contárselo a mis radioescuchas. Ustedes tienen que ir a ver esta exposición, amigos. No se queden con esta entrevista. Esta exposición es una maravilla y tenemos a Ernesto Constante con nosotros en la mañana de hoy. Buenos días, Ernesto. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Carolina. Muchas gracias por invitarme. Un placer para mí. A ver, ¿cuándo empezó el amor por la fotografía? Bueno, caramba, eso viene de hace muchos años, que yo diría que inclusive desde la infancia, porque mis padres, digamos, fueron a lo que es el movimiento teatral eh, primario del teatro venezolano. Y bueno, yo de niño siempre estuve en salas de teatro y eso siempre estuvo rodeado de fotógrafos, ¿no? Entonces, bueno, desde el principio me enamoré un poquito además de esa luz teatral, que es básicamente en blanco y negro. Hay mucho claroscuro, hay muchas luces cenitales. Y bueno, esa fue un poco mi formación más primaria, nació de ahí. Y bueno, ya después con los años lo fui dando un oficio, ¿no? Desde hace, no sé, desde que recuerdo hago fotos. Que la parte más profesional la tuve de Roberto Mata en 96, cuando todavía trabajamos con películas y revelamos con películas. Y bueno, por ahí hubo una formación bastante larga, ¿no? Bueno, Hasta pero es que llegar el a lo... 96 es hace casi 30 años, ¿no? Muchos años, muchos años, muchos Ujú. años. Pero yo ya venía haciendo fotos, solo que no de esa manera tan profesional, creando yo mi propia película. Eso es la cosa más, ya agarrar más forma. ¿Qué te enseñó Roberto Mata? Roberto Mata me enseñó a entender la luz, a hacerla mi aliada en vez de mi contrincante, ¿no? Roberto me enseñó a que a través del poder ver un mundo que poca gente ve. Es un mundo muy reducido, pero un mundo fantástico. Bueno, es que es tan fantástico que yo viendo tus fotos, a mí me encanta la fotografía. O sea, yo he sido una aficionada a la fotografía desde que era una niña. Yo cuando tenía 6 años le pedí al niño Jesús dos cosas. Le pedí una máquina de escribir y le pedí una cámara de foto. Y esas han sido mis dos pasiones. Quizá la más conocida es la escritura, pero la foto es una cosa que a mí de verdad, que mi hija menor me dice, pero ¿qué te vuelves loca con una cámara? Sí me vuelvo loca con una cámara, es que me encanta. Pero quizá por eso, porque me gusta tanto, puedo admirar a los que son grandes fotógrafos, porque yo no soy una gran fotógrafa, pues, pero me encanta lo que haces y sobre todo la fotografía en blanco y negro, porque la gente piensa que cuando se descubrió la fotografía a color, la fotografía en blanco y negro pasó a un segundo plano y eso no es así, porque yo creo que la fotografía que más, por lo menos a mí, me transmite es la fotografía en blanco y negro, no es la fotografía en color. Sí, bueno, sé mucho que vemos a color, pero soñamos en blanco y negro, ¿no? El blanco y negro indudablemente tiene una cantidad de matices que se pierden en el color. Creo que el blanco y negro tiene que ver más con las emociones y menos con la realidad. Tiene que ver con los estados de ánimo. Tiene que ver con las representaturas que termina siendo un reflejo de esos estados de ánimo, ¿no? Claro, pero creo que hay algo más allá y no sé si justamente la magia de la fotografía que está en ese contraste de blancos, negros y grises, en donde no hay nada de color, pero tú te puedes imaginar los colores.
claro. Vamos a parar un momento esta maravillosa conversación porque vamos a oír música y con esa música vamos a regresar para seguir hablando de fotografía. Estamos conversando con Ernesto Constante. Ya venimos. Estamos de regreso, queridos amigos del Circuito de Éxitos. Nuestro invitado a esta hora es el fotógrafo Ernesto Constante. Tienen que ir a ver su exposición en la sala de Roberto Mata. ¿Cuál es el número del secadero de Roberto? ¿Es el Secadero 8? número 7, el 7. Es el 7. El Ujú. secadero número 7 de los secaderos de la Trinidad. Es una exposición maravillosa. Yo fui y de verdad que me quedé timbrada. O sea, una cosa que me estrujó en lo más profundo de mi ser. Le dije a la joven que estaba ahí cuidando la sala, le dije, yo necesito el teléfono de este señor y ella, bueno, qué bueno que me lo dio. Y inmediatamente le escribí a Ernesto y le dije, yo te quiero entrevistar. Esta serie de fotos, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Cuál es el mensaje que tú quieres transmitir con esta serie de fotografías que están expuestas en el secadero 7 de la Trinidad? Bueno, fíjate, la historia es un poco larga, ¿no? Es un trabajo que me llevó más o menos 7 años hacer. En el momento en que leyendo, eh, ya casi terminando, Roberto Mata dice, va el trabajo, vamos a ver qué estás haciendo. Y me dijo, vamos a exponerlo. En aquel entonces estaba metido de lleno en el trabajo, un trabajo complicado, doloroso, difícil de hacer, con accesos rudos. Entonces no veía claramente qué exponer eso. Es decir, el trabajo empezó básicamente como una historia documental sobre varios temas. Cuando llega la pandemia, hay un salto, es decir, yo me empecé a hacer un poco el loco con Roberto, le dije, déjame terminarlo, déjame reposarlo un poquito y ver hacia dónde va eso. Llega la toda esta gente que yo fotografié, empezó a ser todos, les perdí la pista a todos. Entonces, bueno, decidí como archivar esos Pero escritores tú cuando los terminamos el conocías, libro. o sea, los fotografiados tú los conocías o los conociste porque querías fotografiarlo. Bueno, una cosa fue llevando a la otra, es decir, en la calle uno empieza a conocer a la gente, empieza a establecer redes, empieza a conocer a una persona, una te lleva a otra, ya te va llevando a la otra. Es decir, los accesos en ese tipo de fotografía llevan tiempo para poder ganar la confianza de la gente que vas a fotografiar, ¿no? Ujú. Porque bueno, son gente muy vulnerable. Entonces, bueno, decidí dejar eso, ya es trabajo, tengo ahí, lo voy a dejar reposar, voy a dejar que mismo empiece a respirar sus propios pulmones, que empiece a él mismo sus propias ideas, ¿no? Entonces hubo un clic ahí importante que durante la pandemia uno de los grandes fotógrafos a nivel mundial, que se llama Oliverio Toscani, que es famoso por ser el fotógrafo de las grandes campañas de Benetton, 80. Es el fotógrafo, perdón, que te oigo entrecortado, de las grandes. Grandes fotógrafos de actuales y de hace mucho tiempo, Oliverio Toscani, que fue el fotógrafo durante muchos años de Benetton, que en los años Ah, de las de grandes Benetton. campañas publicitarias, eso fue lo que dijiste. Sí, Ok, sí. ok. Y Ajá. siempre tenía un toque controversial, ¿no? Aquella famosa foto del muchacho muriéndose de SIDA en el Ajá. hospital, lo único que decía era Benetton. Bueno, esa foto no es de él, pero la utilizó él. Entonces, bueno, él hizo un workshop online, yo tuve la posibilidad de participar y bueno, mandó a hacer un trabajo sobre la pandemia, sobre qué estaba pensando cada uno, sobre propia, ¿no? Bueno, ese tríptico él conversó conmigo, me gustó mucho hecho, y eso me dio pie a entender que el trabajo ya había mutado. Lo saqué de la gaveta y empecé a crear alguna especie de relación. Si tú te fijas en hay mucha fotografía documental, pero hay fotos que reflejan cosas que no tienen que ver necesariamente con la historia. Hay una contraposición, hay unas relaciones paralelas que terminan no siendo la historia de ellos, sino el reflejo de uno mismo, porque fotografía eh, termina siendo un espejo del fotógrafo, ¿no? Así es. Su miedo, sus vulnerabilidades, angustia, su fe.
su fe ganada, su perdida, su fe buscada, todo eso, ¿no? Entonces, el trabajo empezó ese hilo que era un poco más metafórico, un poco más sutil, mm, aunque las fotografías son más, siempre contrapone, lo que contrapone un estado, ¿no? Y es una búsqueda hacia una salida para toda esta gente bueno, que está en un mundo muy complejo, ¿no? Así es. Bueno, no me queda más sino que invitar a los amigos a que vayan a ver la exposición de Ernesto Constante en el Secadero 7 de la Trinidad y a ti darte las gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias. Saludos. Saludos, despedimos a Ernesto Constante. Vamos a oír música. Ya venimos.